La tarde caía pesada en el desierto de Sonora. El sol golpeaba con fuerza y el calor dentro de la cabina era insoportable, incluso con las ventanas abiertas. Julián, un trailero con más de 20 años de experiencia en las carreteras del norte, avanzaba rumbo a Hermosillo con un cargamento de acero. El paisaje árido se extendía infinito. Arena, nopales y un viento seco que parecía cortar la piel. Era un tramo solitario, de esos donde uno puede manejar kilómetros sin ver otro vehículo. Julián lo conocía bien y sabía que en lugares así había que estar siempre alerta. En medio de ese silencio interminable, algo llamó su atención. A unos metros de la carretera, vio un agujero grande en la tierra, como un socavón recién abierto. Frenó el tráiler con cuidado, estacionándolo al costado. Su instinto le decía que no era normal. La zona no solía registrar hundimientos, y menos con ese tamaño. Se bajó, ajustándose la gorra para cubrirse del sol, y caminó hacia el borde del agujero, sintiendo cómo el calor del suelo le quemaba las botas. Al acercarse, notó que el hoyo no parecía natural. Sus bordes estaban demasiado definidos, como si alguien hubiera excavado con maquinaria. Julián se inclinó un poco y percibió un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y algo que no lograba identificar. Esto no es obra del viento ni de la lluvia, murmuró en voz baja. Su corazón comenzó a latir más fuerte. En la carretera había escuchado muchas historias de fosas clandestinas y escondites, usados por criminales en medio del desierto. Miró alrededor. La soledad era absoluta, apenas el zumbido de los insectos y el viento levantando polvo. Aún así, sintió como si lo observaran desde algún lugar. Respiró profundo y con cautela decidió bajar por la pendiente improvisada que llevaba al fondo. El suelo estaba flojo y se deslizaba bajo sus botas, obligándolo a sostenerse de las paredes del agujero para no caer de golpe. El aire se volvía más pesado conforme descendía. Al llegar al fondo, descubrió algo que le heló la sangre. Entre la tierra removida había pedazos de madera y bolsas negras semienterradas. No se atrevió a tocarlas, pero su experiencia le bastaba para intuir lo que podían ser. Dio un paso atrás, tragando saliva, y pensó en regresar de inmediato al tráiler. Sin embargo, algo dentro de él le decía que ese hallazgo no podía ignorarse tan fácil. De pronto, escuchó un ruido a lo lejos, el motor de un vehículo acercándose. Julián levantó la vista y vio una polvareda en el horizonte. No era común encontrar tránsito en ese tramo, lo que lo puso en alerta. Si estos vienen por lo mismo, me van a encontrar aquí abajo, pensó, la cruz a flor de piel. Buscó rápido cómo salir, pero la pendiente resbaladiza no se lo ponía fácil. El motor se acercaba cada vez más y Julián entendió que había tomado una decisión peligrosa al detenerse. Ahora estaba atrapado entre la curiosidad y el miedo, con el corazón latiendo fuerte. No sabía si lo que venía en esa polvareda era un simple viajero, otro trailero o gente que no quería testigos de lo que ocultaba. Dicen que en la carretera nunca sabes lo que te espera. Y por eso, si quieres seguir conociendo historias reales de los traileros de México, acompáñanos en cada viaje. Así estaba Julián, atrapado en un socavón extraño en medio del desierto de Sonora, cuando escuchó el rugido de un motor acercándose. El sonido retumbaba en el aire seco y cada segundo parecía más fuerte. Desde el fondo del agujero, apenas podía ver la polvareda que levantaba el vehículo, pero lo suficiente para entender que no venía en plan de paseo. Con esfuerzo, comenzó a trepar por la pendiente resbaladiza, usando las manos y botas para impulsarse. El sudor le corría por la frente, no solo por el calor, sino por la tensión que le apretaba el pecho. Apenas logró asomar la cabeza cuando vio una camioneta blanca detenerse a unos metros de su tráiler.
Dos hombres bajaron con gorras y lentes, oscuros, observando el camión con demasiada atención. Julián contuvo la respiración, escondiéndose tras el borde de tierra. No son federales, estos vienen a lo mismo, pensó con frialdad. Los hombres comenzaron a caminar hacia el agujero. Hablaban entre ellos con frases cortas, mirando alrededor como si vigilaran que nadie más estuviera cerca. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No tenía dudas. Aquel hoyo no era un accidente, era un escondite, y él había caído en el peor lugar en el peor momento. Desde su posición podía escuchar sus pasos acercarse cada vez más. El crujido de las botas sobre la grava, suelta. El trailero pensó en salir y enfrentar la situación, pero sabía que no podía hacerlo. Eran 2 contra 1 y seguramente armados. Lo mejor era mantenerse quieto y esperar una oportunidad. En silencio, rezó para que no se asomaran demasiado al borde, porque una sola mirada bastaría para descubrirlo. El corazón le golpeaba en el pecho con tanta fuerza que temía que lo delataran. Uno de los hombres lanzó una mirada rápida al interior del agujero y dijo: «Todo sigue igual. Nadie lo ha tocado». El otro asintió y soltó una carcajada seca. Claro, ¿quién se atrevería a meterse aquí en pleno desierto? Julián apretó los dientes, conteniendo la respiración mientras se mantenía pegado a la pared de tierra. Por un momento pensó que lo habían descubierto, pero al ver que no bajaban, se sintió aliviado. Los sujetos regresaron a la camioneta, pero no arrancaron. Se quedaron conversando, como si esperaran a alguien más. Julián aprovechó ese instante para moverse con sigilo y trepar un poco más, hasta quedar casi fuera del agujero. Desde ahí podía ver claramente a los hombres apoyados contra la camioneta, encendiendo cigarros y vigilando la carretera vacía. El tráiler de Julián estaba demasiado expuesto, como una señal de que él no estaba lejos. Sabía que debía tomar una decisión pronto: quedarse escondido y arriesgarse a ser descubierto, o salir del agujero y enfrentar lo que viniera. La carretera, la duda podía ser tan peligrosa como una bala. Julián cerró los ojos un segundo, respiró profundo y se preparó para lo que fuera necesario. El desierto estaba mudo, como esperando el siguiente movimiento. El silencio del desierto era interrumpido solo por el murmullo de los 2 hombres cerca de la camioneta. Julián, con medio cuerpo ya fuera del agujero, observaba con atención cada uno de sus movimientos. Sus botas crujían sobre la grava mientras fumaban, mirando de vez en cuando hacia el tráiler estacionado. Para ellos, aquel camión podía ser un estorbo o una señal de alerta, y eso lo hacía aún más peligroso. Julián sabía que si sospechaban que el chofer estaba cerca, no dudarían en buscarlo. El trailero pensó rápido. Si salía de golpe, podía sorprenderlos, pero también arriesgaba su vida. Si esperaba demasiado, corría el riesgo de que decidieran revisar el agujero. En la carretera, el peor error es quedarse quieto, se repitió a sí mismo. Miró de nuevo su tráiler, imponente bajo el sol que aún ardía a pesar de la tarde. Aquel monstruo de acero podía ser su salvación si lograba llegar a él sin ser visto. Con movimientos calculados, salió del agujero y se arrastró entre la maleza seca, manteniéndose lo más bajo posible. El calor abrasaba su piel, pero no podía distraerse. Los hombres reían por algo que uno había dicho, lo que le dio la oportunidad de avanzar unos metros más hacia su camión. Cada paso parecía eterno y el corazón de María era tan fuerte que temía que lo escuchara. De pronto uno de ellos volteó hacia el tráiler y frunció el ceño. Ese camión no estaba aquí ayer, dijo con sospecha. El otro se incorporó y miró en la misma dirección. Julián se detuvo en seco, pegado al suelo, sintiendo cómo el desierto entero lo aplastaba. El sudor le caía por la frente y se mezclaba con la tierra. Sabía que si daban un paso más hacia el camión,
todo estaría perdido. El segundo hombre se encogió de hombros. Seguro es de un trailero descansando en la cabina. Vámonos, ya no tardan en venir los demás. Esa frase lo heló aún más. No eran solo dos, había más en camino. Julián respiró hondo, comprendiendo que no podía quedarse mucho tiempo más. Tenía que actuar antes de que llegara refuerzo y el lugar se llenara de gente que no quería testigos. Esperó a que encendieran otro cigarro y rieran nuevamente, y entonces se levantó de golpe, corriendo hacia la cabina del tráiler. El sonido de las botas sobre la grava hizo que voltearan de inmediato. ¿Quién anda ahí?, gritó uno de ellos, sacando algo del cinturón. Julián no miró atrás, solo corrió con toda la fuerza que le daban las piernas. Alcanzó la escalera del camión y subió de un brinco, cerrando la puerta de golpe y girando la llave. El motor rugió como un león despertando. Los hombres corrieron hacia él, pero el tráiler ya avanzaba con fuerza, levantando polvo y piedras a su paso. Julián apretó el volante con manos sudorosas, sabiendo que acababa de meterse en un problema mucho más grande. Por el retrovisor vio cómo la camioneta blanca arrancaba detrás de él, persiguiéndolo en medio de la nada. El desierto ya no era un paisaje solitario, era un campo de caza. El tráiler rugía con toda su potencia mientras levantaba una nube de polvo en medio del desierto. Julián mantenía las manos firmes en el volante, los ojos fijos en la carretera improvisada que se abría frente a él. Detrás, la camioneta blanca lo seguía con insistencia, acercándose cada vez más. El desierto, con su silencio infinito, se había convertido en un campo de persecución donde la experiencia del trailero sería la única diferencia entre la vida y la muerte. Aceleró lo más que pudo, pero sabía que su máquina, cargada con toneladas de acero, no tenía la agilidad de un vehículo ligero. La camioneta aprovechaba cada curva y cada bache para ganar terreno. Julián respiraba hondo, calculando sus movimientos con precisión. «No me van a agarrar fácil», murmuró entre dientes, como si se hablara a sí mismo para mantenerla calma. Su instinto le decía que debía usar el peso de su tráiler como ventaja, no como obstáculo. En un tramo de bajada dejó que la gravedad hiciera lo suyo. El tráiler tomó velocidad como un tren sin frenos y los hombres de la camioneta dudaron en seguirlo tan de cerca. Julián aprovechó la inercia para tomar una curva cerrada, inclinando el vehículo con una maniobra arriesgada que solo alguien con años de carretera podía dominar. El sonido de las llantas contra el asfalto ardiente fue un recordatorio de que la línea entre el control y la tragedia era demasiado delgada. La camioneta, sin embargo, no se rendía. Se mantuvo a distancia esperando un descuido. Julián sabía que esos hombres no buscaban robar la carga, lo querían a él, o mejor dicho, querían asegurarse de que nadie más supiera lo que había en ese agujero del desierto. Esa certeza lo hizo apretar el volante con más fuerza. No se trataba solo de salvarse, sino de resistir el intento de silenciar lo que había visto. Con el retrovisor vigilando cada movimiento, divisó a lo lejos un desvío, un camino secundario de terracería que pocos se atrevían a usar. Era angosto, lleno de piedras y curvas traicioneras, pero Julián sabía que podía ser su única salida. Sin pensarlo dos veces, giró bruscamente el volante y se internó por el sendero, levantando una nube de polvo tan espesa que cubrió toda su estela. La camioneta dudó unos segundos antes de seguirlo, y ese retraso fue oro puro. El camión se sacudía con violencia sobre el terreno irregular, pero Julián mantenía el control con maestría. Cada bote del tráiler retumbaba en la cabina, pero su determinación no flaqueaba. Detrás, la camioneta luchaba por no perderlo, golpeando las piedras y levantando más polvo.
Vamos, vamos, murmuraba Julián, como si hablara con la máquina que lo había acompañado toda su vida. En ese instante, el tráiler no era solo un vehículo, era su única arma de defensa. El desvío terminó en una zona más amplia, con matorrales y pequeñas lomas de tierra. Julián aprovechó una subida para frenar de golpe y apagar las luces, ocultándose tras la pendiente. La camioneta pasó de largo unos segundos después, sin notar que el tráiler estaba escondido. Julián contuvo la respiración hasta que el rugido del motor enemigo se perdió en la distancia. El silencio regresó al desierto, pero ahora no era paz, era la calma previa a otra tormenta. El silencio volvió al desierto después de que la camioneta pasó. Julián respiraba agitado, con las manos aún temblorosas sobre el volante. El tráiler, oculto tras la loma, parecía un animal herido que se negaba a rendirse. Afuera, solo el viento levantaba polvo entre los matorrales. Por poco, murmuró con un nudo en la garganta. Sabía que aquella persecución no había terminado. Tarde o temprano, esos hombres volverían a buscarlo. Lo que había visto en el agujero no era un simple hallazgo. Era un secreto que alguien quería enterrar para siempre. Encendió el motor con cuidado y retomó la carretera, manteniendo las luces apagadas unos minutos. El camino hacia Hermosillo seguía siendo largo, pero lo único en lo que pensaba era en cómo deshacerse de ese problema. Podía guardar silencio, fingir que nunca se había detenido, seguir con su vida de trailero y olvidar. Pero en el fondo sabía que no podía. Lo que había visto, esas bolsas negras enterradas, hablaban por sí solas. Eran vidas arrebatadas, gente sin nombre que alguien había decidido esconder bajo la tierra. La imagen lo perseguía mientras conducía. Pensaba en su propia familia, en sus colegas de carretera, en todas esas historias de desaparecidos que había escuchado en paraderos y gasolineras. De pronto, todo cobraba sentido. Aquel agujero era parte de esa misma tragedia que recorría el país como una herida abierta. No me puedo quedar callado, se dijo en voz baja, sintiendo que su deber iba más allá de la carga que llevaba en el tráiler. Cuando llegó a una estación de servicio más adelante, se estacionó y pidió un café. Con la mirada fija en el horizonte, tomó la decisión. Al amanecer iría directamente con las autoridades, pero no con cualquiera. Buscaría a alguien de confianza, alguien que pudiera dar voz a lo que había visto. Sabía que arriesgaba su vida, que los hombres de la camioneta no se detendrían fácilmente, pero también entendía que callar era dejar que todo siguiera igual. Y en la carretera, la palabra de un trailero debe valer tanto como su vida. Isabel, la encargada de la tienda, le preguntó si estaba bien. Julián solo asintió y respondió: nada que no se pueda arreglar con un buen café y con valor. En su interior sabía que esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Ya no era solo un hombre que transportaba acero, era un testigo de algo mucho más grande, alguien que debía cargar con la verdad y con precio. Volvió a subir al tráiler cuando la madrugada estaba a punto de romper. Ajustó la gorra, encendió el motor y retomó la carretera. El sol comenzaba a pintar de naranja el horizonte, pero en sus ojos había una firmeza distinta. No sabía si podía llegar a su destino sin problemas, pero estaba seguro de una cosa: aquel agujero en el desierto no se quedaría en silencio mientras él siguiera vivo. La carretera se abría frente a él, solitaria y peligrosa como siempre. Julián aceleró, sintiendo que cada kilómetro era un paso más hacia una decisión que no podía evitar. El rugido del motor lo acompañaba como un juramento. El tráilero que había encontrado un agujero extraño en el desierto no lo olvidaría.
Nunca. Y haría lo posible para que el mundo tampoco lo hiciera.